Vamos a continuar en Mateo capítulo 6, continuamos con algo que viene en conexión con lo que habíamos aprendido la semana anterior. Aquí continúa el tema principal del párrafo del 19 al 24, donde recuerdan que estábamos hablando acerca de los tesoros, acerca de qué es importante en la vida de una persona. Jesús está predicando a un grupo de personas donde les habla acerca de los tesoros y lo que ellos consideraban vital de acuerdo al tiempo. Y entendimos que Él busca una necesidad de una devoción completa, un servicio completo ante Dios. Eso es lo que entendimos en la enseñanza anterior. Jesús está enseñando que Dios exige un compromiso absoluto en su reino. Y en lugar de enfocarnos en cosas terrenales, tenemos que enfocarnos en cosas que son eternas, en el depositar nuestros tesoros en la eternidad. Jesús subraya en esta predicación la inutilidad de la ansiedad, lo que vamos a ver en este momento, y las buenas razones de confiar en el Padre Celestial, que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Al leer estas palabras debemos recordar que la audiencia que está escuchando este mensaje está viviendo en una situación que no es similar a la de nosotros. Por ejemplo, en este momento yo le estoy predicando y ustedes llegaron en un auto, en aire acondicionado, tienen su desayuno, tuvieron su comida y tuvieron tranquilamente en un asiento cómodo, pero las personas que están escuchando este mensaje en este momento es una situación totalmente diferente, ya que estamos hablando de gente que vive en un medio de pobreza, donde la gente carecía de recursos, donde la gente pasaba necesidades. Y aquí es donde viene a presentar este mensaje en Mateo capítulo 6, del 25 al 24, que toca a esta gente que está escuchando el mensaje, pero también nos aplica a nosotros en la actualidad. Y menciona: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves en el cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Iniciando con el versículo 25, vemos que Jesús está hablando acerca de que no se preocupen por vuestra vida, de qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a beber, el cuerpo, las cosas que vas a ponerte, la ropa. Por decir que no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que la ropa. Cuando menciona la primera sección que dice, por eso os digo, consideren que esta es una continuación de lo que está mencionando antes. Se conecta con el párrafo anterior de los versículos 19 al 24. Basado en lo que dije anteriormente, lo que entendemos nosotros por versículos 19 al 24, por esto os digo lo que voy a hablar de aquí en adelante. Debido a que es imposible ser esclavo tanto de Dios como de las riquezas, no debemos actuar como que si las posesiones fueran el principio o el fin de la vida. Debido al hecho de que te estás preocupando por las riquezas, por tal razón no tienes que estar preocupándote considerando que es Dios el que vela por ti. Cristo está dirigiéndose a personas que, en contraste a nosotros, sí tenían razón por qué preocuparse. La preocupación por la bebida se refiere al clima cálido de Palestina y la falta de agua que ellos tenían. Por ende, ellos tenían razones por las cuales preocuparse de qué comer, qué beber, qué vestirse.
Para nosotros sería un poco extraño el hecho de que te diga, por ejemplo, oye Daniel, preocúpate porque no puedes ir a comer unos tacos después de la enseñanza que tienes hoy. Es diferente porque nosotros tranquilamente podemos ir a un restaurante, comprar lo que sea, aunque sea pagar por crédito o comer en casa. Es muy más sencillo. Entonces, existe ese contraste que quiero que entiendan la diferencia. La gente que está escuchando este mensaje realmente está pasando por necesidades. La preocupación era algo que ellos tenían que enfrentar de qué iban a comer, qué iban a beber, dónde iban a dormir, sobre todo cuando estaban siguiendo a Jesús en diferentes lugares. La ropa y las necesidades básicas, y estas cosas bien pueden haber sido causa de ansiedad para muchos de los oyentes que habrían venido de clases bastante pobres a escuchar a Jesús en el Sermón del Monte. A pesar de esto, incluso los más pobres deben de estar de acuerdo que, por importantes que sean la comida, la ropa, la bebida, no son las cosas más importantes en sí. Esta actitud se preocupa de preocupación, aleja a las personas de confiar en la provisión de Dios y lo que los lleva a hacer esas preocupaciones autosuficientes. Es decir, que voy a preocuparme para yo hacer cosas para proveer para mí mismo. Y en esa autopreocupación dejan de conectarse del hecho de que es Dios el que provee incluso cada una de las cosas que ellos están tratando de encontrar. Desalienta también a los ricos y acomodados a concentrarse en su propio éxito y a los pobres e incómodos en concentrarse en su propia miseria. La idea que quiere dar Jesús aquí es el hecho de deja de preocuparte. No te preocupes. Tampoco debe interpretarse en un sentido de alentar a la vida ociosa. Debemos aclarar que Jesús al decirte que no te preocupes, no diciendo así como que descanse los laureles, yo te voy a dar todo, no tienes por qué preocuparte, sino que al contrario, está diciendo que deja de ponerte ansioso por las cosas que yo voy a darte, pero a pesar de eso tú tienes que ser responsable y con el sudor de nuestro rostro de proveer para nuestras familias. Claramente en 2 de Tesalonicenses 3 menciona, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desobediente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Aquí está hablando en este pasaje específicamente a cristianos que tal vez fueron al extremo de pensar, bueno, no tengo que preocuparme, no tengo que hacer nada, Dios me va a dar todo. Dijo, no. Tranquilamente Dios te puso en este mundo para trabajar, para poder proveer para tu familia. Segunda de Timoteo 5:8 dice, pero si algunos no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, cuando menciona aquí del hecho de no preocuparse, no está diciendo el hecho de que te dejes llevar por la pereza, diciendo, bueno, Dios se va a encargar de todo. No. Dios te dio la responsabilidad y la obligación de proveer para tu familia, de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero, continúa en el versículo 26, dice, mira las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Me gusta este gráfico que menciona este hombre que está preocupándose con ansiedad, con gastos de ventas y deudas, y dice, ¿qué le está pasando? Menciona un pajarito al otro, y dice, no, supongo que Dios no lo cuida como lo hace con nosotros. Los pájaros, con su falta de cuidado, pueden enseñar a la gente sobre algo de la confianza de Dios. Las aves no participan del proceso agrícola de sembrar, de cultivos y cosechar, y aún así no se mueren de hambre, porque Dios provee para ellas. Dios sabe qué es lo que necesitan y provee en lugares que ellos necesitan. Las aves son alimentadas porque trabajan diligentemente para mantener sus vidas. No almacenan grandes cantidades de alimentos, sino que trabajan continuamente. Y los creyentes son mucho más valiosos que las aves. Y Dios está diciéndole, no te preocupes, las aves, yo les proveo para ellas, pero aún así, tú ves que las aves están trabajando y están yendo de un lado para otro para poder alimentarse. Vale la pena aclarar que no son animales ociosos, los ves trabajando constantemente. Hay algo más ocupado que un gorrión, que busca la comida constante, que crea su propio nido, provee para sus pollitos. Jesús no está aconsejando a sus seguidores que sean apáticos, claramente. Jesús no dice que les da de comer su Padre Celestial, sino nuestro Padre Celestial. Aquí utiliza la frase nuestro Padre Celestial.
El mismo Padre en que los ansiosos han dejado de confiar, provee incluso para los pájaros imprudentes. Nuestro Padre Celestial. Y para hacer una observación interesante, en el Antiguo Testamento no vas a encontrar la frase Padre constantemente, porque Israel se refería específicamente para con Dios como Señor. Pero Jesús introduce esta nueva terminología de Padre, para confiar en nuestro Padre, que Él es el que va a proveer. El uso de vosotros sois de mucho más valor es bastante enfático que utiliza aquí. Los discípulos están en fuerte contraste con las aves, ya que tienen un valor mucho más importante que las aves. Las aves no tienen una imagen y semejanza de Dios. Las aves no tienen alma. Nosotros sí. Nosotros llevamos esa imagen y semejanza de Dios. Y al decir este contraste, las aves, Dios protege por ellos. ¿Por qué piensas menos de ti, que tienes la imagen de Dios? Dios va a proveer por ti. Y puesto que superan tan evidentemente el valor y la importancia de que las aves, ¿por qué no habrían de confiar en su Padre? Proverbios 3:5 menciona: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en tu Padre, confía en la provisión que tiene para ti. Es entendible para un cristiano recién nacido que apenas acaba de conocer a Cristo, que se preocupe por finanzas, que se preocupe por salud, que se preocupe por cosas que el mundo le ha acostumbrado a enfocarse. Es natural para un cristiano que ha nacido nuevamente el tener este tipo de ansiedad. Pero un cristiano que conoce a Dios por largo tiempo no debería estar cayendo en este proceso de preocupación. Aunque lamentablemente a veces nos cegamos por el mundo y el mundo nos hace que caigamos en esa ansiedad de cómo vamos a hacer para pagar las deudas, cómo vamos a hacer para pagar aquella cosa. Y es el mundo en que nos ahoga, lamentablemente. Pero el cristiano que realmente entiende quién es Dios y la fidelidad que Dios provee en cada una de las cosas que necesitamos, solo tiene que regresar a ver a su pasado y darte cuenta. Te ha faltado algo. ¿Ha habido algún momento en tu vida donde has pasado, incluso en esa gran necesidad, donde no has sobrellevado ese momento y estás ahora en el lugar donde estás? Gracias a que Dios ha provisto por cada una de las cosas que necesitabas. Cada vez que estemos en un momento de preocupación, en darnos cuenta de cómo va a ser el futuro y ver al futuro de qué es la ansiedad que va a ocurrir, creo que a veces nosotros solo tenemos que detenernos, considerar: Dios, ¿qué fue lo que tú hiciste por mí ante este momento? Y darnos cuenta de la fidelidad que Dios ha tenido en nuestras vidas. Es decir, bueno, ¿para qué me voy a preocupar en el futuro cuando Dios ha sido fiel durante todo mi pasado hasta el presente donde estoy hoy? Jesús estaba diciendo que Dios ha construido en su creación los medios por los cuales se cuidan todas las cosas. Somos más valiosos a los ojos de Dios que el resto de la creación, porque somos las únicas criaturas hechas a su semejanza. Por ende, el mensaje que quiere dejarnos saber es: enfócate en las prioridades del reino y deja las preocupaciones de tus necesidades al Rey. Enfócate únicamente en las prioridades que van del reino y deja que cualquier cosa que te esté angustiando en la actualidad, que sea tu Rey que se encargue de eso. No tienes por qué encajarte o atormentarte en algo que sabes que piensas que es elemental, que piensas que es necesario, cuando si te enfocas específicamente en servir a tu Rey, el entender que la razón por la cual existes en este mundo es para glorificarlo a Él. Cuando te enfocas en ese sentido, tu Rey es el que va a proveer para todo lo que piensas que necesitas. Y te va a dar mucho más de lo que necesitas. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si tienes la traducción de Reina Valera, la menciona de esta forma: ¿y quién de vosotros podría, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? La idea viene a ser exactamente lo mismo. Nuevamente, hay una pregunta retórica que se menciona aquí, una que requiere una respuesta, pero
que hace una declaración particularmente fuerte. Jesús no quiere saber cuál de sus oyentes puede realmente añadir un poco más de vida a sus días, porque la respuesta es simple. ¿Quién puede? Nadie. Nadie tiene control de lo que va a pasar en tu vida, nadie puede añadir más días a su vida. Todo vuestro pensamiento y sus preocupaciones no añadirá ni un codo a nuestra estatura, ni hora a nuestra vida. Cualquiera de la traducción que quieras utilizar, el principio viene a ser el mismo. No hay nada que tu preocupación pueda hacer para cambiar las cosas. Como nuestro ser y existencia proceden de Dios, nuestra vida y duración dependen de Él. No dependen de nosotros, no dependen de lo que nosotros podamos hacer. Por más de que gente incluso que has conocido que quiere estar saludable y hace las cosas bien porque quiere alargar sus vidas, y gente que está haciendo deporte o gente que está en equipos deportivos que de pronto les da un paro cardíaco y mueren. ¿Okay? Entonces, eso no es para decirte que dejes de hacer ejercicio y que no vayas al gimnasio, no, es la idea que te quiero decir. Es el hecho de que incluso aquellas personas que consideran que ellos tienen control de su propia vida al vivir vidas saludables, Dios es el único que tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Las preocupaciones se podría relacionar como con una mecedora. Te mantiene haciendo algo, pero realmente no te lleva a ninguna parte. Te quedas ahí constantemente, pensando en eso, atormentándote en esa idea, en qué es lo que puedo hacer para solucionar el problema. La preocupación viene a ser como una locura interna e innecesaria, ya que Jesús llama la atención sobre las intenciones de los logros humanos. Incluso cuando se da rienda suelta a la ansiedad, la preocupación lo único que hace es atormentarte, pero no crea absolutamente nada positivo. La palabra ansioso aquí es la misma en el versículo 25. En el contexto significa preocuparse por, como estar ansioso por algo o estar distraído por las preocupaciones por algo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está preocupado por algo? ¿Te ayuda a ver las cosas con más objetividad? No. ¿Por qué? Porque lo único que estás viendo es eso que está enfrente de ti, que consideras que es lo más importante, y que si es que esto no se resuelve, el resto de las cosas no tendrán sentido. Y eso es lo que menciona aquí. ¿Por qué te preocupas por algo que tú no tienes control? Tú no puedes dominar esto. No sirve de nada preocuparse, no te preocupes. Ocurre 3 veces el versículo 25, versículo 31 y 34. Recuerda, cuando Dios menciona una cosa, ponle atención. Cuando dice 2 veces, así como que, ok, está hablando algo en serio. Cuando dice 3 veces, es como que ya, es por hecho de que, por favor, o sea, ni al caso el hecho de que pongas atención a esto. Si es que algo tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Porque no está en tus manos el poder solucionar eso. Al confiar en la provisión de todas nuestras necesidades a nuestro Padre, estamos protegiendo tanto nuestros sentimientos como nuestros pensamientos de una agitación indebida. Cuando confiamos en lo que Dios hace por nosotros, estás evitando el torturarte tanto emocional como psicológicamente por algo que tú no puedes controlar. Pero cuando entregamos toda nuestra condición temporal al ingenio de nuestras propias mentes, estamos en un estado de inquietud que resulta en un pecado de desconfianza. En el pecado en el considerar de que tú tienes una mejor habilidad de poder dominar la situación a tu alrededor y obtener un resultado mucho mejor de lo que Dios podría darte. Y eso está mal. Filipenses 4:6 menciona: por nada estéis ansiosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo que menciona Jesús en la predicación del Sermón del Monte, y nuevamente lo que menciona aquí Pablo en la iglesia de Filipo, que dice no te preocupes, viene a ser un mandato que cuando lo violamos resulta en un pecado. Quiero enfatizar, la preocupación es un pecado. La preocupación viene a ser un insulto a Dios. El no confiar en Él. No saber que Él es tu Padre, que provee para todo. Solo imagínate que tu hijo o tu hija venga y te diga, ¿sabes qué? No confío en ti. Yo voy a hacer mis cosas por mi propia cuenta.
¿Cómo te sientes tú como padre que tu hijo o tu hija te diga eso? Así como que no te he dado todo lo que... No te he cambiado el pañal, no te he dado de comer, no te he dado absolutamente todo. Y vienes en este momento de mi vida que dices que no voy a proveer por ti por algo que yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Te imaginas qué insultante es cuando lo pongo de esa forma? Que tú vengas al Dios Todopoderoso, que creó el universo entero, que te hizo desde una pequeño cigoto, te formó, estableció todo a tu alrededor, te proveyó por todo lo que necesitas y vengas y le digas, no, tú no puedes solucionar este problema. Puedes darte cuenta porque es un pecado y porque es un insulto. Y es por eso que el enfocarse en las prioridades del reino es conectado con el pasaje anterior, es donde tú depositas realmente lo que es tu tesoro. Es el reino de Dios. Tu enfoque es únicamente en Él, en qué es lo que Él te pide que hagas para su gloria. Lo hermoso de eso es el hecho de que estamos sirviendo a un Dios, a un Rey Todopoderoso, que va a encargarse de proveer por cada una de las necesidades que tú tengas. Él se va a preocupar por tus necesidades. Y lo mejor del caso es el hecho de que Él va a darte cosas que tú ni siquiera habías considerado que eran importantes. Mucho mejores. Continuando en Mateo capítulo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Jesús vuelve la atención a la ropa en este momento. Pregunta por qué la gente se preocupa por lo que viste. Si bien la cuestión quizás no sea tan urgente como lo de los alimentos, es lo suficientemente grave para la gente que está escuchando en este momento. Considera que la ropa en ese entonces era algo que realmente vendría a ser una necesidad. Para nosotros entender la ropa vendría a ser como, sí, obviamente es importante, pero más lo consideramos como una especie de ¿qué me voy a poner para lucir bien? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en la actualidad. ¿Qué me voy a vestir para lucir bien, para no estar como mamarracho, que la gente me critique cómo me he visto o lo que sea? La pregunta que ellos hacían es, ¿qué me voy a poner para no morirme del frío? ¿Qué me voy a poner para que me ayude a sobrellevar las condiciones del clima a mi alrededor? La pregunta viene a ser completamente diferente a pesar de que estamos hablando de ropa. El fin viene a ser diferente. Considera que ellos no tenían Walmart, no tenían Amazon para poder mandar a pedir sus prendas de vestir. Jesús estaba dirigiéndose a personas que en duras penas tenían tal vez una prenda para vestir. Y esa prenda para vestir es la que utilizaban para dormir incluso también. La túnica es lo que utilizaban para poder, lo que nosotros utilizábamos una cobija, ellos utilizaban su propia ropa para poder dormir, para poder no morirse del frío en ese entonces. Entonces el contraste a nuestro tiempo viene a ser abismal, viene a ser sumamente grande. La gente en la actualidad se preocupa por la ropa de marca y presumir sus atuendos. Y es chistoso cuando nosotros en las mañanas, cuando incluso también en nuestros hogares escuchamos esa frase que llegan al cuarto y dicen, no tengo que ponerme. Wow. Como que, y tiene todo el closet y 2 paredes llenas de ropa, así como que no tengo que ponerme, no tengo ropa. Ya. ¿Te imaginas qué absurdo sonaría el hecho de que traigamos a un judío de esa época y que lo trasladáramos aquí y tú le digas esa expresión y solo te quede viendo la cara así como que estás hablando en serio? Pero el punto que quiere afirmar aquí Jesús es la necesidad de tener algo con que pueden cubrirse, dormir. Eso es lo que está dirigiéndose para ellos. Que para ellos es realmente una preocupación. El hecho de que nosotros no logremos entender la profundidad de esta necesidad demuestra cómo Dios ha provisto de sobremanera en nuestras vidas. El hecho de que nosotros no tengamos que considerar el hecho de la preocupación de cómo vamos a dormir esta noche, si vamos a estar abrigados esta noche, ni siquiera se nos cruza por la mente esa idea. Te da a demostrar cuánto Dios nos ha proveído por cosas que van de necesidad para arriba. Ese es el Dios al cual nosotros glorificamos, cuando nosotros amamos. Y como ese Dios todavía sigue proveyendo para muchas personas que ni siquiera les interesa saber de ese Dios, que les da mucho más allá de lo que ellos necesitan. Mateo habla de Salomón 5 veces más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Aquí puso que este era el rey que era proverbial por su magnificencia. Y ese Salomón ni siquiera
en esa magnificencia puede compararse con la forma en que se visten las flores. Considera que está haciendo una referencia del rey más ostentoso y poderoso en la historia de Israel. Lo que Cristo afirma que es el dueño del mundo, se ha encargado de velar por las necesidades básicas, no solo del rey más ostentoso, sino de cada una de las personas que estaba escuchando este mensaje. El rey se estaba enfocando de cuidar por las necesidades. Cuando está enseñando Jesús a este grupo de personas, le está queriendo dejar saber, si tú vas a seguirme, tienes que entender esta realidad. Dios va a proveer por ti. No tienes por qué preocuparte en aquellos detalles que te van a desenfocar por cosas más importantes, que te van a querer obsesionar por cosas que realmente ni siquiera tendrías que pensar. Enfócate únicamente en el reino, en crecer en Cristo. Dios te va a encargar de proveer todas las cosas que necesitamos, pero también considera esto. Dios ha proveído por cada uno de esos detalles hasta ahora. ¿Y qué mal sería de nosotros, glorificándole y amándole, que ni siquiera le pongamos atención a Él? Dios ya te ha dado comida, Dios ya te ha dado bebida, Dios ya te ha dado en qué vestirte, te ha dado un lugar donde vivir, te ha dado transporte, ha proveído por todas las necesidades a tu alrededor. Sería de más el hecho de que aparte de que todo eso te da, tú ni siquiera consideres al proveedor que te está dando todo ese tipo de cosas. Qué mal agradecidos seríamos el hecho de no dar gracias al Rey que provee por cada uno de estos detalles y nosotros nos enfocamos en buscar más cosas para nuestro propio reino aquí en la tierra. En lugar de ser y vivir agradecidos para el Rey que ya está proveyendo todo lo que nosotros tenemos aquí en este momento. Versículo 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mientras que antes había hablado de la belleza de las flores silvestres, ahora habla de la hierba. Considera que por lo menos las aves del cielo tienen un mayor nivel, por ejemplo, de jerarquía que las flores. Ahora está hablando de la hierba. A pesar de toda la belleza de las flores, ocupa un lugar destacado en la escala de los seres vivos, por ponerlo en el sentido de la belleza que tienen, pero aún así, humanos, aves, hierba. O sea, está diciendo, aún estoy yendo hasta más abajo y Dios se encarga de esto que está más abajo. Jesús está enfatizando que la hierba viene a ser algo tan transitorio en ese entonces, algo de tan pequeño valor, que cuando se muere lo único que puede ser utilizado es solo para combustible, hasta ese punto, y que Dios hace tanto que por las plantas, las hierbas que realmente no tiene tanto valor, y que aún así las cuida, aún así Él vela por las plantas también, y no cuidará mucho más de ti. Puedes darte cuenta de cómo está diciendo, si hasta lo más bajo Él se encarga, ¿cómo no me voy a encargar de ti? Es una represión final a los que se preocupan por la ropa, que encuentran pocas palabras al final diciendo hombres de poca fe. Viene a ser como decir un insulto piadoso que está diciendo, hombre de poca fe. Donde quiera que aparece el término hombres de poca fe en el Nuevo Testamento, siempre se aplica a los discípulos, lamentablemente. Se podría haber esperado más de ellos, sobre todo considerando que estaban con Jesús, que Él había proveído en todo lo que necesitaban. Habían estado, hizo milagros con ellos, y aún a pesar de eso, cada vez que se refería a ellos, hombres de poca fe. No puedo creer que a pesar de todo lo que he hecho con ustedes, a pesar de que he compartido con ustedes, a pesar de que he hecho milagros con ustedes, en las siguientes frases que se utiliza hombres de poca fe se refiere a ellos. Considera que nosotros tenemos una revelación mucho más grande, porque entendemos algo que tal vez los discípulos no entendían. Tal vez para justificar a los discípulos, ellos estaban conociendo a un individuo que era un rabino y estaban viendo todo este tipo de cosas sin saber lo que iba a pasar. Pero nosotros tenemos toda la historia. Entendemos quién era ese rabino, que era el Mesías. Ese Mesías que había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento y el trabajo culminado que hizo en la cruz y todo el plan que tiene futuro. Nosotros tenemos toda la historia revelada. Si es que a ellos les dijo hombres de poca fe, ¿te imaginas qué tendría que decirnos a nosotros que entendemos todo el contexto? No tendríamos
¿Por qué dudar de la provisión de Dios? ¿Por qué? Porque sabemos quién es ese Dios, sabemos qué fue lo que hizo y sabemos qué es lo que va a hacer. ¿Por qué nos preocupamos entonces? Y es por el hecho de que no confiamos en Él. No pasamos más tiempo con Él. No entendemos realmente lo que Él hizo. O tendemos a ahogarnos por la sociedad, por las cosas que están a nuestro alrededor. Queremos ser hombres de poca fe, entendiendo todo lo que Él hizo por nosotros. Reenfatiza en el versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. A lo que dijo anteriormente, dice, por lo tanto, conduce a las consecuencias lógicas del sermón. Considerando todo lo que te dijo, por lo tanto, la consecuencia de lo que te estoy diciendo, dado que Dios cuida tanto de las órdenes inferiores de la creación, es un hecho que Él cuidará de ti. Es un hecho que Él cuidará de su pueblo. Jesús no está diciendo a sus seguidores que pueden ser descuidados como los pájaros y las flores, sin hacer ningún trabajo, simplemente esperando que nuestro Padre provea todo. Es una condición de nuestra vida que ahora trabajemos y proveamos por el pan de nuestra vida. Considera que Dios nos ha dado vida para glorificarlo, y el hecho de que estamos trabajando, estamos imitándolo a Él, que es un Dios trabajador, que estamos haciendo lo que Él nos pide. Pero hay toda la diferencia entre hacer esto con la ansiedad y temor y haciéndolo confiando en un Padre amoroso. Es una gran diferencia el hecho de que tú estés haciendo las cosas que son de tu responsabilidad que haciéndolo pensando que no sabes qué va a ocurrir en la provisión de la siguiente vez. Nuevamente, te pongo el mismo ejemplo. Vendría a ser con el caso de tus hijos. Que tus hijos, imagínate que se estén preocupando de qué van a comer en la tarde o qué van a comer al siguiente día, cuando tú estás viviendo en ese mismo lugar y tú vas trayendo la comida y la pones en el refrigerador. Imagínate qué absurdo sería que tu hijo se ponga a preocupar. ¿Y qué voy a comer al siguiente día? No. Tú encárgate de hacer tus responsabilidades como niño, de crecer, aprender, cosas por el estilo. Yo proveo por ti. No tienes por qué vivir preocupado. Tienes que hacer tus responsabilidades, pero no tienes que vivir preocupado. Tienes que continuar con las cosas que se te ha encargado hacer, pero no tienes que vivir angustiado, no tienes que vivir en temor. Considera que en Proverbios 12 menciona la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Una persona que vive en ansiedad, vive en una ceguera, en una neblina emocional que no le permite actuar de una forma apropiada. La ansiedad, la preocupación, el estrés no te permite actuar de una forma saludable. Y cuando se trata de servir a Dios, peor aún. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo único que hace es enfocarte en las cosas que este mundo tiene que ofrecer. Y cuando te enfocas en las cosas que este mundo tiene que ofrecer, te hundes en este mundo. Y al hundirte en este mundo te desconecta de quién es Dios. Y vuelvo a utilizar el perfecto ejemplo que viene a ser cuando Jesús le llamó a Pedro que camine al mar, que salga del bote y que comience a caminar en el agua. Y al principio lo hizo y comenzó a caminar. ¿Por qué? Porque estaba puestos sus ojos en Cristo. Pero cuando vio la tormenta a su alrededor y comenzó a analizar, ¿pero qué es esto? Esto es muy grande, esto es más grande que yo. Pero no se dio cuenta que el dueño de la creación estaba en presencia de él. Y comenzó a descuidar su atención del Dios Todopoderoso que estaba en presencia de él y enfocarse más en la tormenta alrededor, que comenzó a hundirse. Viene a ser el mismo sentido aquí. Nosotros nos hundimos en las preocupaciones que vienen a nuestro alrededor cuando quitamos nuestro enfoque del reino de Dios. Cuando enfocamos nuestra atención en el mundo nos consumirá. Cuando enfocamos nuestra atención en Dios, en Jesús, no tenemos por qué preocuparnos qué está ocurriendo en el mundo, qué está pasando en el mundo. Honestamente, cuando vemos, por ejemplo, cosas a nuestro alrededor en las noticias o cosas que tal vez el presidente o el gobierno o la política o cosas que hacen y vemos que el país está yéndose para una situación social, política, bastante denigrante. Eso es muy fácil que esto nos lleve y nos hunde y nos haga pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir, pero es muy importante el detenernos y considerar, ok, ¿quién es el dueño del mundo? Dios. ¿En quién voy a confiar? En Dios. Así el mundo se esté cayendo a mi alrededor, este mundo no es mi destino final. Yo no vivo para este destino. Mi destino es eterno.
Mi ciudad es en la eternidad. Yo solo soy un peregrino por aquí. Cualquier cosa que ocurra en este mundo va a quedarse en este mundo porque mi destino final es en presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que recordarnos constantemente, porque el enemigo, el mundo y la carne, va a tratar de querer hundirnos para no ser efectivos para el reino de Dios. Jesús pronuncia un firme imperativo: no se preocupen. El griego utiliza como, esto es algo que te estoy diciendo que hagas. No te preocupes. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a beber? ¿Cómo vas a vestir? No te preocupes cómo vas a satisfacer tus necesidades básicas. La ansiedad y la preocupación viene a ser como el resultado de la desconfianza de Dios. Es una fuente de orgullo. Viene a ser una fuente de autosuficiencia, de egocentrismo y de avaricia. ¿Por qué? Porque el preocuparte por las cosas viene a ser el hecho de que tú tomas ese rol de Dios en querer resolver las cosas que están a tu alrededor, cuando solo Dios es el que se encarga de resolver las cosas en tu vida. El considerar que Dios no es un buen padre, proveedor, que tiene nuestros mejores intereses de por medio, es la conclusión de tus preocupaciones. Es la conclusión de tu desesperación. Los discípulos de Jesús no deben simplemente enfocarse en buscar las cosas temporales como su objetivo principal. En cambio, deben de reemplazar sus tales actividades con objetivos eternos que dan mucha más importancia. ¿Recuerdas que hablamos anteriormente de dónde vas a poner tu tesoro? ¿En algo aquí terrenal o en la eternidad? Viene a ser la misma aplicación de todo esto. ¿Dónde vas a poner tu énfasis, tu energía, tu vida? ¿En preocuparte de cosas que son temporales o en cosas que son eternas? ¿Dónde está tu énfasis? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En las cosas del reino de Dios o en las cosas del reino que tú quieres crear aquí en la tierra? Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Jesús está hablando en el Sermón del Monte. ¿A quién se está dirigiendo? A judíos. Toda la gente que está a su alrededor es judíos. Es muy posible que hayan estado unos gentiles por ahí y por allá, pero primordialmente Él vino para las ovejas de Israel. Él vino a predicar a judíos. Y Él los utilizó gentiles en su oposición a judíos, como que ellos entendían que los gentiles eran incrédulos paganos. En el contexto que se usa este sentido despectivo al hablar en esta forma, hacia las personas que no han aprendido a confiar en Dios como ellos tienen un Dios, el Dios de los judíos. Las preguntas que han sugerido son las preguntas que los gentiles se hacen frecuentemente, los que están fuera del pueblo de Dios. Ellos tienen razones suficientes por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque no tienen un Dios como ellos entendían el Dios que ha proveído para ellos. Tales personas no pueden pretender ser miembros de la familia celestial y por lo tanto no es sorprendente que estén ansiosos y que hagan preguntas como ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? Jesús está diciendo a este grupo de personas no sean como aquellos paganos, que ellos sí realmente tienen por qué preocuparse. Ustedes no, porque un Padre, nuestro Padre, provee para ustedes. Como ellos lo ven, deben buscar el suministro de estas necesidades constantemente por sus propios esfuerzos. Los gentiles, los paganos, tienen que hacer cosas por su propia cuenta para proveer sus necesidades. La ansiedad es natural para los paganos. Las preocupaciones es natural para aquellos que no conocen a Dios. Pero las preocupaciones no deben caracterizar a una persona que es hijo de Dios. Este es el énfasis que está haciendo en este contraste. Cristo pone a sus seguidores en contraste con los paganos para que se den cuenta de su relación con Dios. Los paganos trabajan para una vida presente. No tienen consideración por las cosas de venir, ni consideración por las cosas eternas. Los gentiles se desviven por las cosas que necesitan, por cosas que ellos consideran que son importantes. Ellos están ansiosos por las cosas del mundo, pero son extraños a algo que es mucho mejor. Buscan estas cosas con cuidado y con ansiedad porque están sin Dios en el mundo y no entienden del Dios que provee todas estas cosas. Por eso ves personas que buscan crear sus propios reinos aquí en el mundo,
En la actualidad vemos gente que considera crear su reino aquí en la tierra, incrementando sus dones, incrementando sus propiedades, tal vez su fama, tal vez cualquier cosa que tenga que ver con respecto a su familia. Quieren establecer sus cosas aquí en el mundo, pensando que eso es todo lo que necesitan. Pero nosotros no deberíamos actuar de esa forma. Los paganos actúan de esta forma. Temen y adoran a un Dios momentario. Crean sus ídolos de cualquier cosa que esté a su alrededor, pero no saben confiar en un Dios verdadero. Mientras sus ídolos no van a proveer para ellos constantemente, aún así Dios provee para los gentiles. Dios provee las necesidades básicas para los paganos. Aún así Dios lo hace. Y por lo tanto, aquellos que están enfocados en el mundo, ellos mismos están llenos de preocupaciones. Proverbios 23:4 menciona: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no están, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir este proverbio amén? ¿Cuántos hemos tenido algo y de pronto se fue? Ya no está ahí. Tal vez esos ahorros que teníamos, se dio esa emergencia y de pronto se fueron, ya no están. Cuenta de ahorros van a decir, ¿qué es eso? Porque no puedes, no te das la oportunidad para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque vienen emergencias y se van. Entendemos perfectamente que las cosas que están en este mundo son momentarias, perecen. Es una vergüenza para los cristianos que construyen sobre principios más nobles y conociendo a un Dios soberano, que estén preocupándose, que se preocupen por cosas terrenales, al saber que nuestra morada es temporal en esta vida. Es vergonzoso andar como andan los gentiles, los paganos, por ponerlo de esta forma, y llenarse la cabeza y el corazón de cosas que van a perecer, cosas que alguien más va a disfrutar, cosas que al final de cuentas todo se va a quemar. Tristemente, cristianos buscan su mejor vida ahora, su prosperidad financiera, declarando y decretando sus deseos carnales terrenales, que el enemigo ha logrado infiltrarse dentro de las iglesias con estas doctrinas que lo único que es un evangelio barato, buscando el tener una experiencia momentaria aquí en la tierra, incrementando sus propios reinos y depositando sus tesoros en cosas momentarias en lugar de enfocar sus cosas, como menciona, en el reino. Enfocarse en las cosas eternas, en las prioridades que sea del reino eterno. No debemos dejarnos engañar por doctrinas equivocadas que enfocan las cosas por el aquí y el ahora, sino que debemos preocuparnos única y exclusivamente por las cosas eternas, las cosas que no perecen, y dejar que el Rey Todopoderoso se encargue de preocuparse por las cosas que nosotros consideramos importantes. Los discípulos no deberían tener motivos para preocupación, cosas para preocuparse, es lo que enseña Cristo. Tenemos un Padre Celestial y el Padre conoce todas tus necesidades. Dios conoce cada uno de nosotros de una forma tan específica, tan fácil. Como menciona claramente, que Él incluso conoce los cabellos que tenemos, sabe el número de cabellos que tenemos. Y no hay la mejor razón para la inquietud. Sus seguidores pueden esperar que se satisfagan sus necesidades, pero quiero aclarar esto, no necesariamente tus deseos, porque muchas veces por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos a querer cosas que no están alineadas con el reino de Dios. Y es por eso que Dios no va a darte lo que quieres, sino lo que necesitas. Y te va a dar cosas tal vez que ni siquiera sabía que necesitas, pero son cosas que va a ayudarte para glorificar a Dios. Cosas que tal vez ni siquiera consideramos que sean agradables. Y es por eso que tenemos que considerar la mente, cada vez que recibimos algo de Dios, cualquier sean las cosas que estemos experimentando, es preguntar, ¿cómo va a glorificar a Dios esto que estoy experimentando? ¿Cómo va a glorificar a Dios esto que estoy recibiendo? Esa sería una pregunta muy importante que tenemos que hacernos siempre que recibimos algo en nuestra vida. En lugar de ser como los paganos que se preocupan por las necesidades físicas, los discípulos del Señor deben preocuparse por las cosas de Dios, su reino, su justicia, crecer en santidad, en ministrar a la gente para la gloria de Dios, compartir el evangelio con la gente.
Dios nos enseña que debemos de librarnos de las preocupaciones por cosas innecesarias. En ciertas ocasiones nos disciplinará por el hecho de que nos enfocamos tanto en cosas terrenales que nos va a quitar esa cosa terrenal para ayudarnos a enfocarnos en cosas que realmente valen la pena. Cosas que se convierten en nuestros ídolos terrenales para recordarnos que somos peregrinos únicamente de esta tierra. Recordarnos que solo estamos de pasada por aquí. No te encapriches con cosas que tú piensas que son necesarias en tu vida. No te encapriches por cosas o deseos que quieres lograr en esta vida. Eso no quiere decir que no tengas anhelos y sueños por querer lograr ciertos detalles, pero el punto es caminar entendiendo que Dios es el que tiene control de todo. Y si es que Dios dice, quiero que ahora camines para esta dirección, Señor, yo soy tu hijo, soy tu siervo, donde quiera que tú me guíes, yo caminaré. Si mis planes y mis anhelos que pensé que eran para algo bueno, resultó que no es algo que está alineado con tu voluntad, no hay ningún problema, voy a caminar para la dirección que tú me digas. Esa sería la actitud natural que un cristiano debería tener. Y no como un niño que esté como en berrinche, como diciendo, no, pero yo quiero hacer para acá, esto es lo mejor, quiero hacer de esta forma. No, no es para ti. Cuando nosotros como padres entendemos cuando un niño quiere, no, pero yo quiero esto. No, esto no es bueno para ti. Confía en tu papá, confía en tu mamá, no hagas esto. No, pero es que tú no sabes, tú no comprendes la actualidad, tú no conoces mi cultura. No, entiende, te estoy diciendo es por algo, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Es interesante que muchas veces entendemos el hecho de que nuestros hijos quieren todo, pero sabemos que el hecho de que si le damos todo a nuestros hijos no les va a hacer bien. Está mal pedir que nuestros hijos nos pidan todo y nosotros les otorguemos todo. Eso les hace un daño. Ahora, ¿con qué cara nosotros vamos a Dios y le pedimos exactamente lo mismo? Hacemos exactamente lo mismo con Dios, pidiéndole, Dios, quiero que me des esto, Dios, quiero que esto. Y Dios dice, no. Entonces es muy interesante cómo también Dios nos ha otorgado a nuestros hijos, y especialmente cuando se convierten en adolescentes, para hacernos caer en cuenta cómo es nuestro comportamiento con Dios de vez en cuando pedimos cosas pensando que es para nuestro bien, o tal vez pensando para el bien de Dios, pero en realidad Dios dice, no. Pero ¿qué es lo que dice que haga Dios? Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos traducir este presente imperativo, sigue buscando. En la traducción podría ser más claramente, dice, continúa haciendo. No dice, pero buscado una sola vez, sino diariamente, constantemente, sigue buscando. Los discípulos deben de buscar como primera prioridad, no las cosas que les gustaría tener o las cosas que les gustaría hacer, sino al reino de Dios y su justicia. Primero significa de primera importancia. El reino no es uno entre muchos objetivos que tengamos en nuestra vida, sino el que viene primero en todo, sobre todo. El que busca eso primero, ¿qué es lo que va a continuar buscando después? Todo lo que esté relacionado con eso primero. Jesús está diciendo claramente que el primer y el mejor esfuerzo del discípulo debe ser dirigido hacia el reino de Dios, no hacia ninguna necesidad personal. Porque nuevamente, el de enfocarte en cosas que crees que necesitas te van a cegar para las cosas que son más importantes. El deseo por el reino y la justicia es constantemente satisfecho porque lo que buscamos es nuestro por gracia. Dios te ha dado esa conexión para que puedas buscar esto. Y sin embargo, la búsqueda debe continuar siempre, porque el objetivo de nuestro deseo puede alcanzarse cada vez plenamente. Romanos 14, 17 menciona, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, lo que vas buscando te va satisfaciendo constantemente, te va llenando constantemente. El reino tiene significado tanto presente como el futuro, y no debemos tratar de excluir ninguno de estos conceptos en el pasaje. El reino de Dios habla acerca de lo que vamos a encontrar en la eternidad del cielo, pero el reino de Dios es algo que desde Jesucristo se establece desde el presente hasta que se va a cumplir por la plenitud en la eternidad. Así que estamos dentro del reino de Dios en este momento.
Pero, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia en la actualidad? El reino, consideramos, cuando se habla de la palabra reino, significa gobierno. La expresión debe entenderse en términos de hacer la voluntad de aquel que gobierna, así como esperar la venida de aquel que gobierna su reino final. Esta búsqueda del deseo del corazón regenerado del creyente de entrar cada vez más plenamente a la unión con Dios es la gracia que enciende el deseo de mantener siempre activo el motivo del cual vives cada momento. ¿Qué es eso que te levanta cada día y querer hacer? Buscar significa, de nuestra parte, buscar y obtener y disfrutar. Ese es el contexto de lo que mencioné aquí. El pronombre su, que es buscar su, hace resaltar los objetivos del tesoro buscado en Dios, lo que Él tiene para ofrecerte. Lo importante para el discípulo es estar constantemente buscando hacer las cosas que Dios quiere, es decir, estar sumiso al Rey, lo que Él te pide que hagas. En este contexto, buscar la justicia de Dios no es nuestra justicia, no es algo que nosotros querramos. Significa buscar lo que Dios quiere que tú hagas para la gloria de Él. Esto incluirá la buena posición ante Dios que se produce como resultado de la obra salvadora de Cristo. Cuando Dios te salva, recuerda que aprendimos esto, que te salvó para hacer buenas obras. Dios no te salvó por tus obras. Dios te salvó por gracia y misericordia del trabajo culminado en Cristo, en la cruz, para hacer buenas obras. Jesús no dice tu justicia o sé tan justo como puedas, ni nada por el estilo. Es la justicia de Dios lo que los discípulos deben de buscar. El ser como Cristo, el imitar su bondad, el ser fieles discípulos obedientes, todo lo aprendemos en su palabra. Y esto es buscar el reino de Dios. El aprender de Él, conocer de Él, hacer lo que le gusta, el dejar de hacer lo que no le gusta. Pero ¿cuál es la motivación? Por causa del Evangelio. Por causa de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, leemos la Biblia, entendemos lo que Él dice en su palabra y queremos crecer más en Él. Cuando nos enfocamos en las prioridades del reino, entonces dice Jesús, todas nuestras necesidades serán dadas. Siendo estas cosas la preocupación de los gentiles, esas necesidades básicas, así que no hay necesidad de ansiedad. La palabra estas cosas serán añadidas implica las cosas que el discípulo ya tiene. ¿Por qué te preocupas por algo que Dios ya te está proveyendo? Dios te ha provisto por esto desde mucho tiempo. Así como un discípulo se preocupa cada día por las cosas que Dios le ha confiado, Dios, su Padre Celestial, se preocupa por sus prioridades básicas. Ese Rey se encarga de preocuparse por las cosas que tanto necesitan. Versículo 34 para terminar. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate cada día sus propios problemas. Por tanto, continúa el argumento en la secuencia lógica, dado que lo anterior es cierto, se sobreentiende que no tiene sentido preocuparse por el mañana. Proverbios 27 menciona, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día de mañana. Nuevamente, Jesús no está enseñando fatalismo, sino confianza en Dios. El confiar lo que es importante. No hay necesidad de estar ansioso ni siquiera por el mañana, y mucho menos por los días venideros. El mañana está ansioso por sí mismo. No quiere decir que si bien hoy no debemos preocuparnos, mañana sí lo vamos a poder hacer. No se trata acerca de eso. Es una forma continuamente de decir la preocupación siempre debe diferirse. ¿Quieres preocuparte? Ok, preocúpate mañana. Y cuando sea el mañana va a ser el hoy. Entonces, ¿cuándo vas a preocuparte? Mañana. Era como una señal que recuerdo en una tiendita que decía, hoy no fío, mañana sí. La preocupación del mañana es solo en el sentido de que el mañana nunca llegará. Esa es la idea. Si la preocupación se limita al mañana, somos libres porque siempre es hoy. Siempre tenemos que vivir en el momento. Jesús termina esta palabra de su tema con el recordatorio de que cada día tienes suficientes problemas para mantenernos ocupados. Y no tiene sentido anticiparte por la cuota de problemas que va a haber el día de mañana. El problema de hoy es suficiente para hoy. Este consejo derrota la preocupación, pero rara vez estamos preocupados por el día de hoy, siendo honestos. ¿Qué es lo que nos preocupa? El futuro, el mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si
Si restringimos nuestra preocupación al hoy, podremos vencer la ansiedad. Pero recuerda, nuevamente el ejemplo, tal como nuestros hijos no se preocupan por el mañana porque solo están disfrutando el día de hoy. Ellos no se preocupan por cómo van a pagar la luz, ellos no se preocupan cómo van a pagar el arriendo, ellos no se preocupan por la gasolina, ellos solo se suben al auto y donde tú los lleves, eso es todo. Nosotros tenemos un mejor Padre que es dueño de todo el mundo, que se encarga de velar por nosotros. Y no tenemos que preocuparnos por nada. La voluntad y el mandato del Señor Jesús es que sus discípulos no sean sus propios torturadores. Y eso es lamentablemente una de las mejores cualidades que nosotros tenemos, en preocuparnos y torturarnos a nosotros mismos. Que no hagan, y lo peor es que hacemos este mundo, consideramos que esto es nuestro mundo final, nuestro destino final. Y son por cosas que Dios claramente y fácilmente puede solucionar, que es lo más trágico. O sea, preocupamos por cosas que Dios puede hacerlo inmediatamente, sin ningún problema. Por medio de nuestras oraciones diarias podemos obtener fuerzas para soportar nuestros problemas diarios y para armarnos contra las tentaciones que los acompañan. No hay nada de malo en los cristianos que planifiquen el futuro, quiero aclarar esto, pero no necesitas estar ansioso de las cosas que van a ocurrir. Si quieres hacer reír a Dios, solo cuéntale tus planes. Ahora, pero si quieres hacerlo carcajear, solo ponle fecha a esos planes. Preocuparse del mañana no ayuda al día de hoy. En todo caso, nos roba de nuestra efectividad el día de hoy, nos roba de nuestro enfoque exclusivo de quién tenemos que servir el día de hoy. Se dice que la persona corriente se está crucificando entre dos ladrones: los arrepentimientos del ayer y las preocupaciones del mañana. Ahí es donde estamos. Es correcto planificar para el futuro, incluso ahorrar para el futuro, pero es un pecado preocuparse por el futuro y permitir que el mañana nos robe de las bendiciones de hoy. Una interpretación superficial podría decir las palabras anteriores sobre la confianza del creyente que tendrá sobre una vida tranquila. Es que eso no es lo que Jesús está diciendo, sino que todas las personas tienen problemas, los creyentes entre ellos. Pero está dejando claro que no hay la diferencia del mundo con un creyente cuando nosotros nos estamos preocupando de la misma forma. Así que tenemos que evitar ser como el mundo y enfocarnos en el Rey. Brevemente, 3 cosas que esta sección señala sobre cómo podemos tener una victoria sobre las preocupaciones del mundo, cómo podemos evitar el hecho de que nuestro contexto cultural sea el que nos torture. Y 3 cosas en esta sección señalan el camino de las victorias sobre las preocupaciones. Primero, es tener fe. Esto menciona Mateo 6:30, confiando en que Dios suplirá por nuestras necesidades. Ten fe, confía. Solo recurre a su palabra y recuerda lo que Dios ha sido fiel en todo, con su pueblo fue fiel. Y en tu vida Él ha sido fiel. Tienes varios lugares donde tú puedes fortalecer esa fe. Las Escrituras, ves la fidelidad de Dios con su pueblo. En tu vida, ves la fidelidad de Dios en lo que Él ha hecho contigo. Y mira a tus hijos. Tú eres fiel en proveer para tus hijos. Tienes varias fuentes para darte cuenta de la fidelidad y confiar en Él, que vendría a ser el segundo punto. Confiar en el Padre, sabiendo que Él proveerá para sus hijos en todo lo que necesiten y mucho más allá de lo que necesiten. Y tercero, ordenando las prioridades, poniendo la voluntad de Dios primero en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Si tenemos fe en nuestro Padre y ponemos a Él primero, Él suplirá por nuestras necesidades. Cada vez que tengas preocupación, te voy a dejar con esta última herramienta que te va a ayudar muchísimo. Si tienes la capacidad de preocuparte, tienes la capacidad de orar. Lo único que tienes que hacer es transformar esa preocupación en oración. Cada vez que tengas una preocupación en tu mente, en tu corazón, lo único que haces es transformar las palabras que estás pensando y levantándolas en oración. Transforma esa preocupación en oración. Y ahí lo único que vas a hacer es el hecho que vas a estar enfocándote única y exclusivamente en las cosas del reino.
y pidiéndole, Señor, esta preocupación que tengo en este momento te la entrego a ti. Te lo ofrezco a ti. Tú eres el único que eres capaz de cambiar mi vida y tener control de lo que está pasando a mi alrededor. Te lo entrego completamente a ti. Ya sea un problema que tenga con mis hijos, es un problema que tengo con mi trabajo, tengo un problema que tengo con quien sea, situación de salud, te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme única y exclusivamente en el reino. Y tú, como mi rey, te vas a encargar de lo que yo necesito. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, te queremos pedir perdón, porque somos ansiosos. Nos preocupamos por cosas que realmente no tienen sentido, cosas que son perecederas. Y Padre, queremos reconocer en nuestra falta de fe, que somos hombres y mujeres de poca fe, que no reconocemos la grandeza de tu gloria, no reconocemos que tú eres el Dios que provee, que se encarga de todo el universo, que se encarga de toda la naturaleza. Y te queremos pedir perdón por desconfiar de ti. Señor, recuérdanos constantemente por medio de tu Espíritu, al leer las Escrituras, que tú eres un Dios fiel, que podemos confiar en ti, Señor, y queremos ordenar nuestras prioridades en ponerte a ti primero, en buscar el reino de Dios y tu justicia, sabiendo que todo lo demás que necesitamos será añadido por la gracia y misericordia que tienes para con nosotros. En Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.